Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 6 versículos 20 al 26. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Tenemos aquí en Lucas la versión del Sermón de la Montaña en Mateos. Hay algunas similitudes, pero también grandes diferencias. Mateo pone el contexto de este sermón en la montaña o al pie de un cerro. Y el sermón de la montaña en Mateos es bastante extenso. Eso cubre prácticamente 3 capítulos, 107 versos. En comparación, el de Lucas cubre apenas 30 a 32 versos, ¿no? Y estas aventuranzas, que en Mateo son 8 o 9, depende cómo cuente uno, aquí en Lucas escasamente son 4 y van acompañadas con unas maldiciones o aflicciones que son un contraste de las bienaventuranzas, ¿no? Podemos decir claramente de que tanto Mateo como Lucas toman de un mismo recurso, quizás de un mismo escrito, pero después cada uno de ellos utiliza ese mismo recurso y lo arregla y lo pone en su evangelio según su estructura, según el tema que quieren ellos proclamar. En Mateo, que es un evangelio más catequista, tiene una forma más estructurada. El de Lucas tiene una temática más escatológica, o sea que pone el énfasis en la urgencia de responder al reino que ya viene, que ya está y que exige una respuesta, y que en este reino que Dios en Jesucristo anuncia habrá el reverso de fortuna de lo que el mundo acepta, de lo que el mundo organiza, de lo que el mundo alaba y desea. Que el reino de Dios tirará abajo estas prioridades y establecerá las prioridades del reino, que es el amor, la compasión, la misericordia y la justicia. Así que cada uno, tanto Mateo como Lucas, tienen un propósito específico, el cómo ordenan, cómo incluyen, cómo arreglan estos temas que quizás tanto Mateo como Lucas tomaron de una misma fuente, pero que después lo desempacan, lo ponen en diferentes lugares. Mucho de lo que Mateos tiene en el Sermón de la Montaña
Lucas lo distribuye por el resto de su evangelio, así que tienen propósitos muy diferentes, ¿no? Bueno, pasemos ahora a las bienaventuranzas, que son 4 que nos da Lucas y que después van acompañadas con unos los famosos ayes, o sea, las contrapuestas de lo que Jesús declara bienaventurados o dichosos, y en contraste a aquellos que son condenados porque están muy contentos consigo mismo, ya sea en sus riquezas, en su satisfacción corporal, y confiados mucho en lo que tienen y no en Dios, y por eso son desdichados, por eso son rechazados y condenados en los ayes o en las aflicciones que vienen al fin de estas bienaventuranzas. Dice la primera: dichosos ustedes los pobres. Así lo deja secamente Lucas. Mateo nos dice pobres de espíritu, pero al fin de cuentas hablan de lo mismo, ¿no? Aquí hay que dejar una cosa bien clara, que cuando Jesús habla de los pobres no está glorificando la pobreza, no está glorificando el hambre, no está glorificando el llorar como si fuera una virtud, ¿no? Y no es por eso no es porque sean pobres, no es porque tengan hambre que sea visto como un privilegio para decir dichosos ustedes. Es todo lo contrario. En la venida del reino en Jesucristo, o sea, el tiempo escatológico que se está manifestando, habrá un reverso de fortunas, y en prácticamente lo que estas bienaventuranzas están diciendo es: a pesar de tu pobreza, a pesar de tu hambre, a pesar de que lloras, en el reino de Dios tú eres dichoso y tienes acceso a este reino, porque en cierta manera tanto el pobre como el que llora, como el que tiene hambre, era visto como olvidado por Dios. Y el que era rico, el que tenía muchas posiciones, pues era rico y tenía posiciones y riquezas porque Dios lo había bendecido. Y esta era la mentalidad de aquel entonces, una mentalidad que Jesús rechaza, que no es la riqueza ni tu posición social lo que te da acceso al reino, es tu apertura a la venida de Dios en Jesucristo, lo que te dice: tú eres parte, tú tienes acceso de este reino que ahora viene a tocar a tu puerta, y tu pobreza y tu hambre no es un obstáculo, no es algo que te separa del reino que Dios viene a ofrecerte, ¿no? Así que en cierta manera tanto Lucas como Mateos están hablando la misma cosa, ¿no? Yo creo que a veces esta distinción de Lucas como referirse explícitamente a los pobres, a los hambrientos, a veces cuando se malinterpretan estas bienaventuranzas en Lucas, están diciendo de que la pobreza es algo de que se busca, que se desea, como glorificar la pobreza, ¿no? Y no, Jesús no está glorificando. Así como en Mateos, la pobreza de espíritu no es ninguna virtud. Es una escasez de recursos internos, que cuando se ve en el espejo, la gracia de Dios, reconoce su pobreza, su necesidad, ¿no? Y aquí cuando Lucas habla de los pobres es porque están necesitados materialmente, físicamente, pero eso no es ningún obstáculo para el reino que ahora viene y los confronta y les dice: tú tienes acceso a este reino. La segunda dice: dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Nuevamente es aquí el reverso de fortunas, cuando el reino de Dios, el tiempo escatológico, se manifiesta. Entonces aquellos que se veían que estaban a la misericordia de Dios porque el mundo, porque los gobernantes, porque los ricos simplemente no les ayudaban o no les respondían a sus necesidades. Y Jesús dice: en el reino de Dios todo aquel que necesite tendrá acceso, particularmente acceso a lo que Dios puede dar, más allá de la necesidad material. Nuevamente,
en la mentalidad de aquellos tiempos, el pobre era pobre quizás porque Dios lo había castigado, porque Dios le había negado el acceso a los recursos. Y Jesús le dice, no, tu pobreza, tu sufrimiento no es obstáculo. Esta es la buena nueva. Esta es la buena noticia que Jesús les proclama a todos aquellos aún pobres o sufrientes o excluidos por el mundo, que son los privilegiados de Dios, aquellos que el mundo aborrece, aquellos que el mundo olvida, aquellos que para el mundo no cuentan para nada. Jesús bien les dice, no, tú también eres un hijo, tú también eres una hija de Dios. Regocíjate porque tienes acceso al reino de Dios que ahora viene a ti, viene a tocar a tu puerta, ¿no? Y por eso son bienaventuranzas. Después tenemos las aflicciones o las condenaciones de aquellos que están muy satisfechos consigo mismos. Por eso quizás el ver los ayes, o sea, las condenaciones, en contraste con las bienaventuranzas, nos ayuda a entender el significado de las bienaventuranzas mismas en contraste con las condenaciones. Sí, pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. El rico no es condenado simplemente por ser rico, es condenado porque ha reemplazado a Dios de su centro de su vida y entonces se ha refugiado, ha encontrado su seguridad en sus posesiones, en sus riquezas. Por eso es condenado, por eso es rechazado. Porque al desplazar a Dios del centro de su vida, lo ha reemplazado con el materialismo. Por eso el rico aquí es rechazado. Igualmente a los que están hartos y muy conformes consigo mismos, porque ya no tienen hambre de Dios, porque están muy contentos con su situación material o física. Y piensan que no tienen ninguna necesidad de Dios, por eso son condenados. Como también aquellos que ahora ríen pensando porque todo en torno a ellos, lo que piensan que les da alegría, lo que piensan que les da satisfacción, no tiene nada que ver con Dios. Entonces, porque ahora ríen, porque ahora se sienten muy conformes consigo mismos, entonces son rechazados porque ahí no entra Dios, no hay espacio para Dios para nada, ¿no? Y después también a ustedes, cuando todo el mundo los alabe, la popularidad, aquellos que construyen sobre la popularidad o la aceptación del mundo, en vez de buscar la aceptación de Dios, en vez de buscar es la relación con Dios, la fuente de nuestro Creador. Y aquel que nos crea también nos llama a la plenitud de la vida. Pero si uno está muy contento con los aplausos del mundo, con la alabación del mundo, entonces ahí no hay lugar para Dios. Y por eso son desdichados, por eso son rechazados, porque los satisface los halagos del mundo y no los halagos de Dios. Así que a fin de cuentas, tanto Mateo como Lucas nos hablan de la misma cosa, de que hay que tener cierta hambre, cierta sed, cierta necesidad de Dios. Si no se vive en nosotros esta necesidad de Dios, entonces no podemos ser bienaventurados o dichosos, ¿no? Porque tanto un pobre como un rico también necesita reconocer esa hambre, esa sed. Y tanto el rico como el pobre también tiene pobreza de espíritu cuando no están identificados con la fuente de su vida y la vida a la cual son llamados, ¿no? Así que tanto el rico como el pobre materialmente pues tienen esa misma necesidad de identificarse con lo que se les anuncia, ¿no? También otro tema muy interesante que explica mucho el por qué Lucas organiza las bienaventuranzas de esta manera, y lo encontramos en la proclamación de su misión que Jesús hace cuando visitó la sinagoga en su pueblo de Nazaret. Recordamos que en esa vez se le dio a leer a Jesús el libro del profeta Isaías, donde Jesús proclama, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos
y proclamar el año de gracia del Señor, ¿no? Esta lectura que Jesús hace del profeta Isaías y con la cual él se identifica, entonces nos da también a entender el por qué Lucas organiza las bienaventuranzas de esta manera, ¿no? Y nos ayuda a entender a qué es lo que se refiere por pobres, aquellos que para el mundo no cuentan para nada, pero que para Dios son preciosos, y que en la venida del reino, el tiempo escatológico, se vivirá un reverso de fortunas, no simplemente porque Dios pondrá de cabeza lo que el mundo prefiere, sino que cuando nos identificamos con los valores del reino, entonces los que somos llamados a participar en este reino, se nos llama para que proclamemos y manifestemos la realidad de estos valores en nuestra nueva identidad como hijos e hijas de Dios y ciudadanos de este reino. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.